Pues Romanos, capítulo 12, vamos a retomar a partir del versículo 11. Hubo un predicador en el siglo XIX que se llamaba R.C. Chapman y dijo una frase que me gustaría citar. Él dijo esto: al ver que muchos predican a Cristo, pero muy pocos viven a Cristo, yo prefiero vivir a Cristo. Y pienso cuán importante es comprender esto. Predicar y vivir son verbos completamente diferentes. Y esto es exactamente lo que Pablo busca que nosotros entendamos en el capítulo 12 de Romanos. El Evangelio es algo que debe de ser vivido, no solamente predicado. Hay algo terrible que está pasando en la iglesia hoy en día y, ¿sabes? El mundo de afuera se da cuenta. En épocas pasadas podíamos decir que el mundo estaba en contra de los cristianos, que había oposición en contra del cristianismo, porque hablamos la verdad, porque el mundo está bajo la influencia del maligno y entonces hay oposición y hay ataques. Pero hoy en día el mundo se opone al cristianismo también porque nos hemos vuelto muy buenos predicadores, pero muy malos vividores de la palabra, muy malos vividores del Evangelio. Por supuesto que el mundo sigue bajo la influencia de Satanás, sigue bajo la influencia del maligno, pero ya no podemos decir que es culpa del enemigo que el mundo nos esté ataque y ataque y ataque. Toda esta oposición, porque tenemos que reconocer que gran parte de todo esto es nuestra culpa. Porque en lugar de enseñarle el camino al pecador, le hemos juzgado, le hemos condenado y le hemos dejado sin esperanza. Porque en lugar de dar el ejemplo con nuestras vidas, nos hemos vuelto permisivos con el pecado. En lugar de restaurar con nuestras palabras y llevar palabras de vida eterna, las buenas noticias de la salvación, nos hemos dedicado a destruir con nuestras palabras, a atacarnos unos a otros con nuestras palabras entre cristianos y juzgando a aquellos que no conocen de Cristo. Y entonces el mundo hoy en día, cuando tú le dices cristiano, ¿cuál es su primera reacción? No me hables de eso. Nos llevamos padre tú y yo, pero por favor no me hables de eso. Y es porque tenemos que regresar a vivir el Evangelio. La semana antepasada, porque la semana pasada hubo un mensaje especial de Año Nuevo, pero la semana antepasada que estábamos estudiando el libro de Romanos, vimos la primera parte de este capítulo 12, que nos hablaba del Evangelio en nuestras vidas. Vimos que el Evangelio pues trae una transformación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Vimos también que el Evangelio nos trae un deseo de servir y también nos trae un amor hacia las personas. Y vamos a continuar sobre esa misma línea el día de hoy. Pero vamos a ir un poco más profundo en este tema. Vamos a hablar de cómo vivir todo esto en el día a día. ¿Por dónde empezar a vivir el Evangelio? El título del estudio de hoy es el Evangelio diario. Y vamos a ver cómo llevar lo que conocemos del Evangelio en nuestro día a día. Vamos a dividir el estudio en 4 breves puntos. El punto número 1 es el Evangelio en mis prioridades. El punto número 2, el Evangelio en las pruebas. El punto número 3, el Evangelio en el prójimo. El punto número 4, el Evangelio en los enemigos. Y mi oración es que la palabra de Dios abra nuestros ojos a lo que el Evangelio debería estar haciendo en nuestras vidas diarias y podamos discernir realmente qué es lo que Dios desea hablarnos en esta mañana. Por allá en medios, ¿sí tienen las diapositivas? Carpeta de Dropbox, ahí debe estar. Gracias. Pero vamos a entrar en el punto número 1, que es el Evangelio en mis prioridades. Si estás ahí en Romanos capítulo 12, vamos a retomar el versículo 11, si estás ahí, y empieza diciendo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una de las preguntas claves
del estudio de hoy, y que realmente deberíamos de hacernos más seguido esta pregunta, es ¿cómo paso lo que sé del Evangelio, lo que sé de la palabra, cómo paso eso a mi vida diaria, cómo paso eso a mi día a día? Y la pregunta clave es realmente ¿por dónde empiezo? Porque venimos a Cristo y conocemos a Dios y es algo hermoso, y sabemos que somos perdonados y somos redimidos y ahora tenemos la verdad de la palabra de Dios, pero a veces no sabemos por dónde empezar en nuestra vida para vivir ahora la palabra de Dios. Y sabes, aquí me encanta la exhortación de Pablo porque empieza con esta frase: en lo que requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, ahí es donde tenemos que empezar. O sea, en las cosas que son más importantes, las cosas que deberían de ser prioridades para nosotros. Ahí es donde debe de empezar a vivirse el Evangelio. ¿Sabías que hay cosas en las que Dios desea que tú seas diligente en tu vida? Hay áreas específicas en tu vida que deberías de establecer como prioridades. Para los casados, las prioridades bíblicas son las siguientes. Primero está Dios. Dios es tu primera prioridad siempre. Después está tu esposa o tu esposo. Después están tus hijos. Después tu trabajo. Y después tu ministerio dentro de la iglesia. Para los solteros es semejante, pero obviamente no tienen esposa ni esposo ni hijos. Pero es Dios, sus padres, su familia, si tienen hermanos, su escuela o trabajo y su ministerio. Específicamente en ese orden. Y ahorita te voy a explicar por qué ese es el orden bíblico, ¿ok? Y aquí es donde debe de empezarse a vivir el Evangelio. Estas 5 prioridades que hay en tu vida es aquello que dice Pablo aquí, que es lo que requiere diligencia. O sea, lo que debería ser lo más importante, donde el Evangelio debe empezarse a ver reflejado en tu vida. Y nos da 3 características acá. Dice, en estas cosas en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Ahora, tu primera prioridad, como te dije, es Dios, tanto para los casados como para los solteros. Así que en el top de lo que debemos ser diligentes está Dios. Ahora, ¿qué significa ser diligente con Dios? Significa que debes ser diligente, debes de tener como prioridad tu relación personal con Él, ¿ok? Muchos confunden su relación personal con Dios con el ministerio. Tu relación personal con Dios no es el ministerio. Muchos confunden su relación personal con Dios con venir a la iglesia. Tu relación personal con Dios no es venir a la iglesia. Significa que debes de tomar un tiempo todos los días para orar. Debes tomar un tiempo todos los días para tener un devocional estudiando la palabra de Dios. Y también todos los días debes tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Ok? Esta parte de meditar es importante. A veces pensamos en la meditación como algo budista o algo así, medio ocultista, pero ¿sabes? La Biblia te habla acerca de la meditación en la palabra de Dios. Significa que cuando tú abres tu Biblia y lees, no puedes cerrarle y decir, ok, ya cumplí con Dios, ya leí la palabra, ya me alimenté. No. Lo que tú leas, tienes que tomarte un tiempo para meditarlo. Tienes que tomarte un tiempo para pensar en aquello que leíste, y entonces vas a experimentarlo, lo que es que Dios te esté hablando. Si tú no meditas en su palabra, pues entonces difícilmente vas a escuchar que Dios te hable. Por supuesto, todo esto te va a probar mucho en el área del dominio propio. Porque ¿sabes cuáles son los mejores tiempos para tener tu oración? ¿Sabes cuál es el mejor momento del día para tener tiempo con Dios? O muy temprano en la mañana, o en la noche antes de irte a dormir. Porque si buscas tener tu tiempo con Dios a mediodía, la realidad es que vas a estar lleno de distracciones, va a haber gente pasando, va a haber gente hablándote, va a sonar tu teléfono, etc. Entonces necesitas tiempos en los que puedas estar a solas y en los que puedas estar tranquilo. Y eso, si somos realistas, se da más en la mañana que en cualquier hora del día. Entonces siempre va a haber una lucha entre hacer
tu devocional, tener la oración, tener tu tiempo con Dios o no hacerlo. Pero aquí es donde el Evangelio tiene que volverse real en tu vida. Esta es el primer paso para que tú vivas el Evangelio diariamente, es que tú puedas tener un caminar con Dios diariamente, que puedas buscar de Dios todos los días. Este es el punto de partida. Si te preguntabas por dónde empezar, aquí es donde debes de empezar. Si aquí no estás firme, lo demás tampoco va a poder estar firme. Dios va antes que todo lo demás. La palabra dice que el primero y grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Cualquier cosa que tú pongas antes que eso, ¿sabes cómo se llama? Idolatría. Tienes un ídolo, algo que está tomando el lugar que le pertenece a Dios en tu vida. Y la idolatría puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu escuela, puede ser incluso hasta el ministerio dentro de la iglesia, la idolatría. Puede ser la televisión, puede ser el celular, puede ser todo aquello que tú prefieres tener en lugar de tener un caminar con Dios, en lugar de buscar a Dios diariamente. Asegúrate de que no pongas nada antes que a Dios entonces. Después de tu relación con Dios, va después tu matrimonio, tu esposo o tu esposa. Ojo, no los hijos, tu esposo o tu esposa. La palabra de Dios dice que la principal responsabilidad de un esposo es amar a su esposa. Y la Biblia dice que la principal responsabilidad de una esposa es respetar a su esposo. Eso nos dice Efesios 5:33. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si empiezas a poner a tus hijos antes que tu matrimonio, pronto te encontrarás en una familia que va a estar desintegrada. Si tu relación de pareja está firme, la crianza de tus hijos va a estar firme. Pero si tu relación de pareja no está firme, tampoco tus hijos van a poderlo estar. Después de tu esposo o tu esposa, ahora sí van tus hijos. Y después de tus hijos va tu trabajo. No lo olvides. Es tu responsabilidad discipular y crecer a tus hijos en los caminos de Dios. ¿Y sabes qué es lo que requiere eso? Tiempo. Requiere tiempo. Yo no he conocido a alguien que pueda discipular a una persona sin invertir tiempo en esa persona. Si tu trabajo no te deja tiempo para tus hijos, no importa si les estás dando las mejores cosas. No importa si ya tienen el Xbox One o su PlayStation 4. No importa si tienen, no sé. Porque te estás perdiendo el punto del por qué Dios te dio hijos. Dios no te dio hijos solamente para que los consientas y les proveas todas las cosas. Claro que sí, pero tu principal propósito es discipular a tus hijos, llevar a tus hijos en el camino de Dios, asegurarte de criarlos correctamente en los principios bíblicos. Y si te estás perdiendo de eso, porque estás demasiado enfocado en el trabajo o en la provisión, entonces estás fuera de orden. Estás perdiendo el propósito por el cual Dios te dio una familia. Entonces, después de tus hijos va tu trabajo. Y después de tu trabajo va tu ministerio. El ministerio es la quinta prioridad. Y con el ministerio me refiero a servir a Dios dentro de la iglesia. ¿Okay? Tu responsabilidad como jefe de familia, y esto va para los jefes de familia, es proveer a tu casa. Fíjate, Efesios 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, está fuera de orden cuando alguien se la pasa en la iglesia, pero no cumple en su casa. Debe existir un balance entre trabajo y servir a Dios en la iglesia, y no debes descuidar la provisión de tu familia por servir en la iglesia.
Ahora bien, muchos ponen esto de excusa para no servir, para no involucrarse más en la iglesia. Y pues soy el proveedor, ¿no? Mi trabajo es primero, mi responsabilidad está primero con mi casa. Qué bueno que tengas eso en claro, es completamente cierto. Pero conociendo los casos y por experiencia, habiendo visto muchas familias, sé que la mayoría de las personas que ponen de pretexto el trabajo para no servir en la iglesia, también ponen de pretexto el trabajo para no estar con su familia. Normalmente cuando alguien está demasiado ocupado en su trabajo como para dedicarle tiempo a Dios en la iglesia, también está demasiado ocupado con su trabajo como para dedicarse a su familia. No es la regla, pero por lo general eso es algo muy común. Es por eso que debe ser un balance. Porque si ese es el caso, entonces estás en un trabajo demasiado absorbente. Y esa no es la voluntad de Dios. No es la regla, pero es muy común y tiene que haber un balance. Y aunque el ministerio está en la quinta prioridad, dentro de esas 5 prioridades, no deja de ser prioridad. Y si no estás sirviendo a Dios, estás descuidando una prioridad en tu vida. La palabra es muy clara en que Dios desea que le sirvamos y que participemos dentro de la iglesia. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Okay? Entonces ahí está el servicio con todo tu corazón, con toda tu alma. Es la voluntad de Dios que sirvas a Dios. Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Si tú no estás sirviendo a Dios, estás dejando un área de tu vida vacía que debería ser una prioridad para ti. Esas son las 5 prioridades en la vida de un creyente. Este es el punto de partida en donde Dios desea que empecemos a vivir el Evangelio. Esto que dice Pablo, en lo que requiere diligencia, eso es lo que Dios desea. Estas son tus 5 prioridades como creyente. Y debe de hacerse, dice, sin pereza, con espíritu ferviente, que espíritu ferviente se traduce literalmente con fuego del espíritu, o animado por el espíritu, y sirviendo a Dios. O sea, todo esto lo debes de hacer como para el Señor. Ahora, avanzando en el estudio, no podríamos hablar del Evangelio en el día a día sin hablar de las pruebas. Porque, ¿sabes? En la vida del creyente están garantizadas las pruebas. Si a lo mejor a ti te predicaron: no, acércate a Dios, acércate a Cristo, para que se acaben tus problemas, para que se solucione tu vida, para todo esto, siento decirte que te han engañado, que las pruebas nunca se acaban, que van a seguir siendo parte de tu vida siempre. Y ese es el punto número 2 del estudio de hoy. El Evangelio en las pruebas, versículo 12, si sigues ahí. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Las pruebas son parte del día a día de toda persona, creyente o no creyente. Ni el creyente tiene menos pruebas por ser creyente, ni el no creyente tiene más pruebas por ser no creyente, ni viceversa. Todos pasamos tribulaciones en este mundo. El mundo es malo, el mundo está caído, el mundo está corrompido. Hay gente mala, hay enfermedades que nos toman por sorpresa y nos dicen, nos caen a todos. Y esto afecta al creyente, al no creyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los problemas o de las pruebas que pasa un creyente a los pruebas que pasa alguien que no tiene a Cristo? Pablo nos escribe 3 hermosas frases aquí que acabamos de leer. La primera dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí tienes la diferencia entre el problema sin Cristo y el problema con Cristo. La primera diferencia nos dice gozosos en la esperanza. El creyente puede tener gozo en medio de las pruebas
debido a que tiene una esperanza que va mucho más allá de las circunstancias que le están aconteciendo por el momento. El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad es algo que depende de tus circunstancias. Si me va bien, estoy feliz. Si me va mal, estoy triste. Si hay trabajo, estoy feliz. Si no hay trabajo, estoy triste. Si la familia está unida, estoy feliz. Si la familia está desunida, me deprimo. Si hay provisión, estoy bien. Y si no hay provisión, estoy preocupado o estoy triste. La felicidad depende directamente de lo que te esté pasando en ese momento, de tus circunstancias momentáneas. El gozo es diferente, porque el gozo depende de tu relación con Dios. El gozo es una experiencia sobrenatural que solamente puedes experimentar al estar caminando con Dios. Depende de tu relación con Dios. Y depende de la esperanza que tú conoces ahora que Dios te ha dado. Puedo estar sin trabajo, pero estar gozoso porque sé que si Dios me quitó de ahí tiene un propósito y me va a dar algo mejor. Puede mi familia estar en problemas, pero puedo tener gozo porque sé que Dios está obrando en nosotros, que Dios quiere transformarnos y que utiliza las pruebas y los problemas para perfeccionarnos, para hacernos más a su imagen, para unirnos más entre nosotros como familia, para acercarnos más a Él. Entonces conozco que hay un propósito que a lo mejor no comprendo en su totalidad, pero tengo una esperanza en la palabra de Dios. Y tengo una seguridad en lo que Dios me ha dicho. Y entonces puedo tener gozo a pesar de que estoy pasando por algo difícil. El gozo es completamente distinto a la felicidad que el mundo te ofrece. Se basa en tu relación con Dios, se basa en la esperanza que tienes en Él. Y solamente puedes experimentar este gozo cuando tú tienes una comunión firme con Dios. Esta es la primera gran diferencia entre los problemas con Cristo y sin Cristo. Ahí podemos ver el Evangelio día a día. Así que si estás pasando problemas, lo mejor que puedes hacer es buscar a Dios. En oración, en la palabra. Echar tus cargas sobre Él. Y experimentar paz, gozo y esperanza. Solamente Dios puede hacer eso en tu vida. Después dice sufridos en la tribulación. La palabra sufridos significa ser pacientes a través del sufrimiento. El creyente aprende a ser paciente aún a través de las tribulaciones. Nadie desea permanecer mucho tiempo en un problema. Eso es obvio, eso es lógico. Sin embargo, una gran parte del propósito de Dios ante las pruebas es que tú aprendas lo que significa paciencia. Fíjate, Santiago 1, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es bien interesante porque Santiago dice que la prueba produce paciencia. O sea que el objetivo de la prueba es que Dios trabaje la paciencia en nosotros. Así que si tú te preguntas, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Hay un propósito que nunca falla. Dios quiere hacerte más paciente. Pero también dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa. Eso significa: deja que la paciencia se desarrolle. O sea, el tiempo que sea necesario. La gran diferencia entre los problemas sin Cristo y con Cristo es que sin Cristo no entendemos el propósito, ni siquiera podemos asegurar que haya un propósito. Pero con Cristo sabemos que Dios usará aún los problemas para nuestro bien. Y tendrán el propósito de perfeccionarnos y hacernos más pacientes. Y que incluso cuando hay un problema que ya lleva mucho tiempo sin solucionarse, que ya ha estado en una prueba tan larga y a veces le estoy diciendo a Dios, Dios, ¿pero por qué? Aquí la palabra me dice, tenga la paciencia su obra completa. O sea, hijito, te voy a dejar en esa prueba el tiempo suficiente para que tú comprendas lo que yo deseo hablarte. Para que la paciencia se pueda desarrollar en ti. Y eso es el amor de Dios.
Dios te ama tanto que no quiere que te quedes como estás, Él quiere perfeccionarte. Así que para el creyente aún los problemas tienen sentido, propósito, por lo tanto esperanza. Y dice por último, constantes en la oración. Para el creyente la acción a tomar ante un problema es claro, la oración. Muchas veces al pasar por un problema, cuando estamos sin Cristo, no tenemos ni idea de qué hacer en alguna circunstancia. Pero al estar con Cristo, a veces tampoco sabemos qué hacer, pero sí sabemos cuál es el primer paso: orar. Y créeme que dar ese primer paso cambia todo el resto del problema. Tenemos este hermoso y poderoso recurso que es la oración. Hace poco más de una semana estábamos mi esposa y yo preparándonos para salir a Mérida. Íbamos a ir una semana para pasar el año nuevo allá en Mérida con nuestra familia. Y nos paramos con tiempo, el avión sale a tal hora, tenemos que tomar camión a tal hora, tenemos tiempo, no estamos presionados, podemos hacer esto, esto y esto antes de irnos, sale. Me meto a bañar, nos vamos a preparar para salir, y cuando me estoy saliendo de bañar, llega mi esposa, bañada en lágrimas, con la mano tapándose la nariz y volteando hacia arriba así. Creo que me rompí la nariz. No tengo idea cómo, yo creo que ni siquiera ella tiene idea cómo se golpeó con la puerta, le rebotó, y le preguntas a lo mejor al final del servicio, ¿te puede explicar bien ella? No le entendí. El punto es que la puerta le rebotó, le golpeó la nariz muy fuerte, y entonces, parecerá poco, pero yo no sabía qué hacer. Tengo apenas un año de casado. Normalmente, antes de casarme, era yo el accidentado, era yo el que me rompía la nariz, era yo el que me volaba los dientes, o cualquier problema, pues iba con mis papás y lo solucionaban, pero ahora yo era el que estoy a cargo, y ella se lastimó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No sé por dónde empezar, pero recordé mi paso número 1, orar, ¿ven? Oré por ella. Inmediatamente después de la oración, Dios me dio sabiduría, no sé, obviamente vino de Dios, y vamos, y nos dio tiempo de checar, de atenderla, de ver sus medicinas y todo. Salimos a tiempo para Veracruz. Sí perdimos el vuelo, pero no fue porque no tuviéramos tiempo, fue porque los de la Sedesol creo que no les habían dado su aguinaldo y bloquearon la salida, no podíamos salir de Jalapa. Es otra historia, perdimos el vuelo. Pero Dios respondió a través de la oración. Dios desea que recurras a la oración. Así se hace real el evangelio en las pruebas. A lo mejor no sabes qué hacer, pero sí conoces tu paso número 1. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que una parte vital de vivir el evangelio en el día a día es esta constancia en la oración, es buscar a Dios, es saber que ese es tu paso número 1. Y es un hermoso y poderoso recurso que cambia completamente la perspectiva de lo que sea que estés pasando. Como creyentes lo necesitamos todos los días, y cuánto más cuando estamos pasando por tribulaciones. Ahí está la diferencia entre las pruebas que pasamos sin Cristo y con Cristo. Gozosos en la esperanza, sufridos, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Eso hace toda la diferencia. Las pruebas no cambian, las circunstancias no cambian. Lo que cambia es tu perspectiva cuando tienes a Cristo en tu vida. Ahora, avanzando un poco más en el estudio, hablando del evangelio que se tiene que vivir día a día, por supuesto que tenemos que hablar de nuestro trato con nuestro prójimo. Y es el punto número 3 del estudio de hoy. El evangelio en el prójimo. Versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El evangelio empieza a practicarse en nuestras áreas más cercanas, como lo hemos visto, mi relación con Dios, mi familia, mi esposa, mis hijos, o en el caso de los solteros, mis padres, mis hermanos,
mi trabajo, mi escuela, ministerio, ¿ok? Ahí se empieza a ver el evangelio. Sin embargo, una vez que ya somos luz en la casa, entonces podemos empezar a hacer luz también en la iglesia. Y es lo que me dice aquí. Dice aquí compartiendo para las necesidades de los santos. Y cuando habla de los santos, se refiere a los creyentes. Entonces, se refiere a que Dios nos llama a compartir o a proveer las necesidades para nuestros hermanos en la fe. Muchas veces nos centramos de la necesidad de alguien y decimos, déjame orar por ti, lo cual es muy bueno. Pero aquí no dice, ora por las necesidades de los santos. Aquí dice, comparte para las necesidades de los santos. Proveer para las necesidades de nuestros hermanos es algo que nos manda el Señor, obviamente si estamos en la posibilidad de hacerlo. Acabamos de ver que nuestra prioridad es ser proveedores de nuestra casa. Obviamente no vas a quitar dinero de la provisión de tu familia para darlo a alguien más, porque tu primera responsabilidad está con tu familia. Pero si tienes la posibilidad de proveer para la necesidad de alguien más sin afectar tu casa, entonces el Señor nos dice que tienes que hacerlo, que es nuestro llamado como creyentes, y así se vive el evangelio en el día a día. Deja tu separador ahí en Romanos y acompáñame al libro de Santiago capítulo 2. Santiago está casi al final de la Biblia, está después del libro de Hebreos. Si ya llegaste a Pedro o a Primera de Juan, ya te pasaste. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20, dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es muy importante lo que Santiago enseña aquí, porque nos plantea una situación que es súper común en la iglesia. Dice aquí Santiago, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento día, o sea, vienen personas que son nuestros hermanos en Cristo y sabes que tienen esa necesidad, y dice, si alguno les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, Dios te bendiga, pero no le das lo que necesita, entonces, ¿de qué sirve? Y es lo que nos enseña aquí cuando dice Santiago, entonces la fe sin obras está muerta. El evangelio a nuestro prójimo nos lleva a actuar a favor de nuestro prójimo. ¿Cuántas veces llega un hermano o una hermana con necesidades y le decimos, no te preocupes, todo va a estar bien, tú confía en Dios? Es más, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti. Bien cristianos, bien espirituales, con versículos y todo lo que tú quieras, pero muy rara vez les decimos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Toma, yo te doy. Entonces es cuando dice Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve que le digas todo va a estar bien? ¿De qué sirve que le digas confía en Dios si Dios te está mandando a esta persona para que tú seas una bendición para ella y no lo estás haciendo? Dice Santiago, entonces, ¿tú crees en Dios? Bien, pero adivina qué, también los demonios creen y tiemblan. El evangelio de nuestro prójimo nos lleva a actuar a favor de nuestro prójimo. La diferencia no está solo en que creas, está en que tu fe te lleve a actuar. Y esa es la diferencia, dice aquí Santiago, entre la fe demoníaca y la fe cristiana. Los demonios creen y tiemblan y ya. El creyente cree y pone por obra.
Si nuestra fe no nos lleva a obrar, a proveer para nuestro prójimo, entonces nuestra fe no tiene gran diferencia entre la fe demoníaca que nos habla Santiago. Ellos también creen, pero ellos no hacen nada al respecto más que temblar. Ahora, regresando a Romanos, versículo 14, continúa hablando, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este versículo es bien importante porque nos muestra que todo lo anterior, proveer para tu prójimo, aplica también a los que no te caen bien. Aplica también a los que te han lastimado. Aplica también a aquellos con los que quisieras mejor pintar tu raya y no llevarte con ellos. Aplica también para ellos lo que nos dice aquí. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Y ojo que no dice nada más no maldigas, dice también bendícelos. Porque es muy común que cuando hay personas que nos lastiman o que nos ofenden o que hablan mal de nosotros, etcétera, entonces digo, yo ya los perdoné en mi corazón y yo estoy bien con Dios y no les deseo el mal. Bueno, qué chido que no les desees el mal, pero aquí dice también que los tienes que bendecir. O sea que también tienes que obrar a favor de ellos. O sea que si ellos tienen necesidad, es también tu responsabilidad delante de Dios proveer su necesidad. Todo lo anterior aplica también hacia esas personas. No voy a profundizar mucho en esto, lo vamos a ver un poco más adelante. Versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y ahora sí, una vez que hemos hablado de que debemos de proveer para las necesidades de nuestros hermanos, ahora sí podemos hablar del apoyo moral que la palabra de Dios nos manda a tener hacia ellos. Primero nos habla acerca de proveerles y después nos habla acerca de decirle: ahora sí, todo va a estar bien, ahora sí, confía en Dios, ahora sí te puedo dar un versículo bíblico, mira, este es un ánimo para tu vida, ahora sí, pero porque primero ya me dijo que les tengo que proveer. Y me encanta la manera en la que dice la palabra que debemos de apoyarlos, porque es algo sencillo, pero a la vez es algo bien íntimo y profundo. Dice primero: gozaos con los que se gozan. O sea, haz fiesta, échales porras a aquellos que lograron algo, a aquellos que recibieron algo, a aquellos que están gozándose. No te quedes viendo nada más y digas: ay, qué bien por fulanito, me da mucho gusto por él. No, dice: ve y celebra con esa persona, ve y gózate con esa persona. Contágiate de su gozo y celebra con él su logro. Pero después dice: y llora también con los que lloran. Muchas veces nos encontramos como con situaciones difíciles que pasa a nuestro prójimo, la pérdida de un ser amado, una enfermedad que llega sin avisar, y muchas veces no encontramos palabras para hacerlo sentir mejor, porque la realidad es que no existen palabras que los puedan hacer sentir mejor en ese momento. ¿Qué puede hacer sentir mejor a una persona que acaba de perder a su hijo, o a su hija, o a su padre, o a su madre? No hay nada en este mundo que tú puedas decirle que vaya a hacer que su tristeza desaparezca. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice: llora con los que lloran. Quizás no haya algo que puedas decir, pero Dios nos manda simplemente a ser empáticos con esa persona y acompañarlas en su dolor. Y quizás tus palabras no puedan hacer algo, pero estar ahí para ellos puede marcar una diferencia. Simplemente eso. Chuck Smith habla acerca de un testimonio en su libro de Por qué la gracia todo lo cambia. Y habla una anécdota de un hombre en su iglesia que había dejado a su esposa, a sus hijos, para irse con otra mujer. Y entonces él, como pastor de la iglesia, decide ir a visitar a ese hombre que ya estaba viviendo con esta otra mujer. Entonces va a visitarlo, toca la puerta, este hombre abre, ve que es el pastor Chuck y dice: ok, pásale. Entonces Chuck entra a la casa donde estaba viviendo con esta otra mujer, se sienta a la mesa
Y obviamente él iba para aconsejarlo, iba para exhortarlo. Se sentó en la mesa, comenta, no pudo articular ni una sola palabra. ¿Sabes qué hizo? Se puso a llorar. Y lloró en la mesa de este hombre, con la mujer que se había ido para dejar a su familia. Trataba de calmarse, trataba de regresar en sí para poder hablar, para poder darle un consejo, para poder darle una oración, una exhortación, pero no podía dejar de llorar. Lloraba como un niño, no pudo articular ni una sola palabra. Tuvo que levantarse y salir de la casa. Y él comenta en el libro que él se sintió muy avergonzado, porque estaba ahí para hablar, estaba ahí para orar, estaba ahí para exhortar, y no pudo hacer nada de eso, solamente lloró y se fue. Y dice que sentía una vergüenza por eso que había sucedido. Sin embargo, algo increíble pasó, que al día siguiente este hombre va con su mujer, le pide perdón, va con sus hijos, les pide perdón y regresa con su familia. El evangelio llevó a este hombre, al pastor Chuck, simplemente a llorar, literalmente, con esas personas. Él creía que Dios lo había mandado para hablar, él creía que Dios lo había mandado para exhortar, pero Dios lo había mandado a llorar. Y fue lo que hizo. Y eso fue suficiente para que este hombre entrara en razón y tuviera convicción de hacer lo correcto. Así que llora con los que lloran. Está ahí para ellos. A lo mejor las palabras no siempre tienes las palabras correctas. A veces las palabras correctas no existen en un momento tan difícil, pero tu presencia con ellos y tu apoyo hacia ellos existe. Y Dios puede utilizar eso. Así que el evangelio nos lleva a obrar a favor de nuestro prójimo, desde proveer para sus necesidades, o simplemente gozarte con ellos o llorar junto con ellos. Y esto es el día a día del evangelio. Esto es poner el evangelio en práctica. Ahora, el punto número 4 del estudio de hoy tiene también que ver con nuestro prójimo, pero se enfoca en aquellos que podríamos denominar, entre paréntesis, nuestros enemigos. Punto número 4, el evangelio en los enemigos. Vamos a leer versículos 16 al 18. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando hablamos de nuestro prójimo, por lo general pensamos en nuestros hermanos de la iglesia, en nuestra familia, en nuestros amigos, incluso pensamos en los pobres, pensamos en los necesitados, pensamos en los huérfanos. Pero ¿sabes en quiénes son los últimos que pensamos? En nuestros enemigos, en los que te caen mal, en los que te han lastimado, en los que hablan mal de ti. Y cuando hablo o los llamo enemigos es solamente un decir, porque la Biblia nos dice que nuestro único enemigo es Satanás. Dice Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Entonces, decir enemigos a aquellos que hacen mal a nosotros no es realmente nuestros enemigos, es solamente una expresión. Tu enemigo es Satanás y sus demonios. Así que las personas difíciles también son tu prójimo, también son mi prójimo. Y Dios nos da en estos versículos 3 instrucciones, básicamente, de cómo llevar nuestro trato hacia ellos de manera que honre a Dios. Lo primero que nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos. O sea, que debemos de demostrar humildad con estas personas. ¿Sabes? Nuestra primera reacción cuando tratamos con personas que nos han lastimado, personas que han hablado mal de nosotros, nuestra primera reacción es el orgullo, es poner mi raya,
Y esto es una reacción hasta cierto punto natural del ser humano, porque es una falsa fortaleza. Yo realmente no deseo que esta persona me vuelva a lastimar, no deseo que esta persona vuelva a hacerme esto. Es un temor. Y entonces, debido a este temor, pongo una barrera que se llama orgullo, en el que no me la vuelve a hacer, en el que no me voy a dejar, en el que me lleno de mí mismo para protegerme de que esta persona me lastime otra vez. Pero dice aquí que esto no es lo que Dios quiere, dice no altivos. O sea, quita el orgullo, quita esa barrera. Dios no desea que pongas esa falsa fortaleza en tu vida, porque tu fortaleza es Cristo. Porque Cristo es tu consuelo, porque Cristo es tu protector. Tú no necesitas tratar de protegerte de esa persona, Dios tiene cuidado de ti. Dios te dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios desea que muestres el carácter de Cristo. Después, el segundo consejo que nos da dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. En lugar de ponerte a la defensiva o actuar en tu propio entendimiento, diciendo cosas como, yo soy manso pero no menso. Yo perdono pero no olvido. A mí no me la hacen de nuevo. Y todas estas frases antibíblicas, ora para que Dios dirija tu trato con esas personas. Dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, tú crees que esa es la manera correcta de tratar a esas personas. En tu propia opinión, eso es lo que tienes que hacer para que no te la vuelvan a hacer. Pero el Señor dice, no se trata de lo que tú opinas, no seas sabio en tu propia opinión. Se trata de lo que yo te mando. Y el Señor te manda que ores por esas personas. Entonces tienes que orar para que Dios dirija, te dé sabiduría para tratar correctamente a esas personas de manera que honres a Dios. Y créeme que cuando tú haces eso, Dios te va a respaldar. Después dice el tercer consejo, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno. Si alguien te hizo, no significa que se lo tienes que devolver. Al contrario, debes procurar el bien de esa persona, porque se necesitan dos para pelear. Si tú detienes el círculo vicioso de estarse atacando y utilizas palabras de mansedumbre, vas a estar honrando, vas a estar agradando a Dios y vas a estar evitando que un problema se haga más grande. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y me encanta este proverbio porque es la descripción gráfica de los problemas y las relaciones interpersonales. Ante una ofensa o pleito, tienes un fuego que se enciende. Ahí está. Ya alguien prendió el fuego. ¿Fuiste tú o fue la otra persona? Pero ahí está. Tienes de un lado agua, tienes del otro lado gasolina. Y tienes que ser muy sabio en cuál de las dos le vas a echar encima esa flama. Muchas veces queremos más fuego. Esa sensación de desahogarme, de decirle, de gritarle, de lastimar, de herir porque me sentí herido. Y entonces hay una satisfacción momentánea en echarle toda la gasolina a la flama y que salga el fuego, ¡wow!, y sacar todo lo que tienes para decirle a esa persona, sin filtro, sin pelos en la lengua. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces eso funciona para bien? ¿Cuántas veces has hecho con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuántas veces has hecho eso con tus hijos y ha salido bien al final? Cuando termina el fuego y la llama ya regresó a la normalidad y empiezas a hacer el recuento de los daños, te das cuenta que no valió la pena. Te das cuenta que dijiste cosas que no querías decir, que tomaste decisiones que no deberías haber tomado, que lastimaste a alguien que no debías haber lastimado. Y todo esto, tenías el agua aquí,
la respuesta blanda, que dice la palabra, apaga la ira. Pero tomaste la gasolina, la palabra áspera, hizo subir el furor. Apaga el fuego antes de que se haga grande. Versículos 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Evangelio nos lleva a obrar el bien hacia aquellos que han obrado el mal hacia nosotros. Y esto es lo que el Evangelio debería de hacer en nuestro día a día. Se dice fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tan fácil es llevarlo a cabo? Sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil obrar bien para al que ha obrado mal para nosotros. No somos perfectos. Nos enojamos, nos sentimos lastimados. Es obvio que va a ser difícil llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo aquí en su palabra, pero esto es vencer el mal en nuestras vidas. Y sabes, esto es para nuestro bien. ¿Sabes qué descanso? ¿Sabes qué paz? Es hacer a un lado la amargura de lo que alguien te hizo, de lo que alguien habló, de lo que alguien te lastimó. Hacer a un lado esa amargura para hacer bien a esa persona. ¿Sabes qué paz trae eso en tu vida? Eso se llama libertad. Eso se llama paz. Eso se llama gozo. Eso se llama plenitud. Muchas veces es eso lo que hace falta en tu vida para que puedas continuar y pasar a la siguiente etapa. Pero sigues encadenado a la amargura, sigues encadenado al rencor, sigues encadenado al odio y no has experimentado lo increíblemente pacífico y pleno que es perdonar a alguien y hacer el bien a esa persona. No has experimentado esa libertad y necesitas hacerlo, y Dios sabe que lo necesitas, y por eso nos dice eso en su palabra. Porque haciendo esto dice que no vas a ser vencido por lo malo, sino con el bien vas a vencer el mal. Haciendo esto honras a Dios y Dios te libera de esa amargura. Así que si bien es difícil de llevar a cabo, créeme que Dios te lo dice por tu bien. Créeme que Dios lo dice para darte descanso, para que puedas continuar. Así que concluyendo el estudio de hoy, hemos visto 4 aspectos en los que el Evangelio se vive diariamente. En nuestras prioridades, ¿ok? Tu familia, que empieza con tu esposa, tus hijos, después tu trabajo, tu ministerio. Aquí son las primeras áreas en las que el Evangelio empieza a verse y a vivirse. Después vemos en las pruebas, en el día a día, aferrándonos a la esperanza, a las promesas de Dios, siendo fieles en la oración, acuérdate, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Después vimos en nuestro prójimo cómo Dios nos manda no solamente a orar, no solamente a sentirnos mal por ellos, sino a proveer para sus necesidades y a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran. Y finalmente nuestros enemigos, que en realidad no son tus enemigos, tu enemigo es Satanás. Ellos simplemente son personas que han afectado tu vida, pero que no debes verlos como tus enemigos. Ellos son tu prójimo también. Dios desea liberarte de la amargura y entonces te pide que hagas el bien hacia esas personas. El Evangelio no solamente se oye, el Evangelio se vive. Y esto que vemos aquí es la aplicación práctica en nuestra vida diaria del Evangelio. Mientras los cristianos no vivamos el Evangelio, vamos a seguir siendo una piedra de tropiezo para las personas de afuera, para aquellos que no creen. Entonces, ya fue suficiente de escuchar.
es tiempo para que empezamos a vivirlo. Amén.